Sí, la corrupción es un atraso para el país porque es un mecanismo de sacar ventaja económica de manera ilícita, y esto va a favorecer a un determinado grupo de personas, o mejor dicho, a un pequeño grupo de personas, dejando de lado al pueblo, ¿no? Puesto que el pueblo sufre de muchas deficiencias que no le permiten desarrollarse, ¿no? No le permiten avanzar. Ahora, con ese dinero que se extrae de manera delictiva, se puede invertir en educación, se puede invertir en el sector salud, se puede invertir también en obras públicas y también en apoyar a estos programas sociales que ayudan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país para que así poco a poco se dé el desarrollo en todos los niveles dentro de nuestro país. Pero ¿quiénes somos los culpables de que siga habiendo corrupción en el Perú? Nosotros mismos, porque nosotros mismos votamos por los mismos corruptos que vienen robando, que vienen haciendo daño al país, porque no nos informamos, porque no nos damos el gusto de en el momento recordar las caras, los hechos de las personas que ya han entrado a la política en el Perú y nos olvidamos de los hechos que ellos hacen y seguimos votando por ellos. Sí, claro. De hecho, la corrupción es un obstáculo para el país, pero esto viene desde casa, en el trabajo. Por eso debemos enfrentar cada acto de corrupción, denunciando o haciéndolo pública, para así generar conciencia para parar todo acto de corrupción y no debemos ser parte de esto. Sí es cierto de que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo del país, pero la denuncia a mí no me parece, porque es bien sabido que el denunciante es el que sale perjudicado. ¿Por qué? El denunciante tiene que huir, tiene que esconderse y hasta termina muerto. El corrupto paga aquí, paga allá, paga más allá. Por eso es una cultura en el país que no se denuncie. Por eso se dice, roba pero a sobras, porque de esa manera hay algún beneficio para el pueblo, para el pobre. No es lo correcto, pero es la realidad nacional que se proteja y se normalice la corrupción. Según la INA, la Iniciativa Nacional Anticorrupción, nos dice que la corrupción genera pobreza. ¿Y a quién genera pobreza? A los más pobres. Por ende, el gobierno debe de invertir en la educación. De este modo, no estar sumergidos en la ignorancia o la desinformación. Un país informado, un país bien educado, va a reconocer los actos de corrupción y sobre todo va a hacer prevalecer las leyes que están en la lucha de la corrupción. Sí, la corrupción no apoya el desarrollo del país, porque si las leyes funcionaran, la corrupción estaría bajo control. Es importante que como peruanos busquemos que se desarrolle una cultura de transparencia y probidad. Esto no es cuestión fácil, pero se podría crear un organismo especializado para combatir la corrupción. Como una alternativa de solución, se podría decir que podríamos establecer una comunicación directa por un representante de la sociedad civil con un dirigente empresarial y a su vez también con un representante político, los cuales trabajen juntos para proteger y a su vez que se respeten los intereses de ese trío, ¿no? También se debe de vigilar entre estos tres grupos que no se cometa actos de corrupción, y si se cae en un acto de corrupción, se debe de denunciar. También una alternativa de solución para la población sería informarnos mejor antes de apoyar o votar por un político, no cegarnos por lo que nos puedan decir en el momento, sino tomar en cuenta también su pasado familiar o personal, ¿no? Y en lo que vendría a ser las elecciones electorales sería establecer mecanismos de financiamiento público hacia las campañas electorales para que así se prohíban aquellas de carácter anónimo. Como también otra alternativa de solución sería
es que los padres de familias, sean tíos, hermanos o amigos, y nosotras como futuras educadoras, tenemos que enseñar a los niños a ser honestos, teniendo hábitos de buena conducta y para crear ciudadanos de bien. Otra alternativa de solución sería fomentar el liderazgo de los jueces, fiscales ad hoc, ya que, valgan verdades, los políticos corruptos son los más conocidos, son líderes en popularidad. Sin embargo, si hubiera un sistema que fomentaría el liderazgo de los fiscales, de los jueces, las sentencias serían más creíbles y se eliminaría un poco la situación de que el corrupto va a salir libre. Mi alternativa de solución es que se invierta en la educación. Como dije, un país culto y bien informado va a denunciar todo acto de corrupción que vea. Por ende, pedimos que se capacite a los profesores en un sistema educativo que se base a la ética. Denunciemos todo acto de corrupción y que el gran cambio empiece por nosotros. Como última solución a este problema, podríamos decir que es importante poner un plan integral con una estrategia de plazos medianos y largos que implique la creación de un organismo especializado en combatir la corrupción, revisión de leyes existentes y a la vez una elaboración de estas leyes, pero bases específicas, ¿no?, contra la corrupción, que enfaticen la transparencia, controles y sanciones que acarrea la transgresión de la ley. Paralelamente, es indispensable realizar un trabajo intensivo de prevención y educación y fortalecer la vigilancia ciudadana.